Hola chicos, bueno, en este vídeo, que es el quinto ya de esta unidad 3, vamos a hablar del paisaje vegetal de clima mediterráneo, vamos a abordar también el paisaje vegetal de montaña, en el que vamos a ver también este tipo de gráfico que os mencioné al principio de la unidad, que se llama Cliserie, en el que aparecen los distintos escalonamientos de vegetación que hay según subimos una montaña, y luego también el paisaje vegetal de Canarias. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del paisaje vegetal de clima mediterráneo. En el anterior vídeo nos quedamos, terminamos de hablar del paisaje vegetal de clima oceánico. Y bueno, mencionamos que los árboles típicos en el paisaje vegetal de clima oceánico eran el roble y la haya, que son árboles que requieren humedad, ¿vale? En el caso del clima mediterráneo, como es un clima en el que las precipitaciones o bien son ligeramente moderadas o bien son escasas, las plantas que hay en el clima mediterráneo, por supuesto, no exigen tanta humedad como las plantas que existen en el clima oceánico, por supuesto, ¿vale? Y son plantas, es una vegetación la que hay en el clima mediterráneo que es bastante similar a la del sur de Europa en general, la de Italia, Grecia, ¿vale? Turquía y también el norte de África en parte, ¿vale? ¿Qué formaciones vegetales vamos a ver? En primer lugar, los encinares y los alcornocales. Luego también veremos que hay también repoblación de pinos, como el caso del paisaje vegetal de clima oceánico, que se da bastante repoblación de pinos y eucaliptos. En el caso de la zona de clima mediterráneo, pues se da una cierta repoblación de pinos, ¿vale? Y luego el tipo de matorral que existe en el paisaje mediterráneo. Que volvemos otra vez al haber precipitaciones escasas, eso favorece determinado tipo de árboles y también favorece en zonas que son especialmente secas que se formen matorrales, que lo que haya son matorrales en vez de árboles, ¿vale? Los matorrales son mucho más resistentes a la sequía que los árboles y también más resistentes a los climas extremos, tanto al calor extremo como al frío extremo, que eso lo veremos luego cuando hablemos del paisaje vegetal de clima de montaña, ¿vale? Bueno, y digo todo esto, ¿por qué? Porque aquí os aparece un concepto que os aparece también en el glosario de los conceptos que van a entrar para la selectividad, que es importante, ¿vale? Que es las plantas xerófilas. ¿Cuáles son las plantas xerófilas? Son aquellas plantas que se han adaptado a la aridez, ¿vale? Que están especialmente adaptadas a la aridez. En el caso del Mediterráneo, la aridez, ¿cuándo ocurre? En el verano, ¿vale? ¿Cuándo hay más sequía? En el verano. ¿Y cómo consiguen las plantas xerófilas conservar, retener el agua y que no les afecte tanto la sequía? Pues en primer lugar con raíces muy extendidas en superficie y en profundidad para captar el agua donde esté, ¿vale? Hojas perennes y esclerófilas. ¿Qué significa esclerófila? Pues son hojas duras y coriáceas, ¿vale? Con una textura de cuero. Es un tipo de hojas que lo que hace es dificultar la transpiración del agua. Evita que se pierda agua, ¿vale? Que salga el agua de la hoja. Luego también tiene un tamaño más pequeño. Cuanto más pequeña sea la planta, menos humedad requerirá. Por eso, en las zonas que son especialmente secas, las plantas son pequeñas, ¿vale? Y eso pasa tanto en el desierto como puede pasar también en alta montaña, en las zonas más altas de la montaña, ¿vale? Donde tienen un clima muy extremo y donde hay nieves perpetuas y no hay precipitaciones en forma de lluvia, allí también hay plantas pequeñas, ¿vale? Que están especialmente adaptadas a climas extremos y sobre todo a climas secos. Luego también revestimientos de resina, de cera o de goma en su tronco y luego espinas y pilosidades que también evitan que se pierda agua. Empezamos por los encinares y los alcornocales, ¿vale? A diferencia del paisaje vegetal de clima oceánico, a diferencia de los bosques de clima oceánico, los bosques en el clima mediterráneo son poco densos, ¿vale? Hay más separación entre los árboles, ¿vale? Los árboles también tienen un tamaño más pequeño que los de clima oceánico y tiene un tronco rugoso y sinuoso y bueno, lo que os comentaba antes, los árboles están separados, están más separados unos de otros, ¿vale? ¿Y qué hay en el sotobosque? Pues no hay tanto musgos y helechos como el caso de los paisajes vegetales de clima oceánico, sino piornos y retamas, ¿vale? Que es un tipo de matorral. Vamos con el encinar en primer lugar. La encina es el árbol más extendido que hay en la península ibérica y por ende en el clima mediterráneo,
¿vale? Y es un árbol que es muy resistente a la sequía y que se adapta a todo tipo de suelos, sean silíceos o sean calizos, ¿vale? La madera de la encina se empleaba tradicionalmente para elaborar ruedas, trabajos de carpintería, utensilios y carbón. Y bueno, como sabéis, tiene un fruto que se llama la bellota, que sirve para alimentar el ganado. Tiene bellotas como el roble. La encina es familiar del roble, ¿vale? ¿Dónde están los encinares mejor conservados? En Sierra Morena, Extremadura y la Sierra de Guadarrama, ¿vale? Esto sería un ejemplo de encinar, ¿vale? Veis que hay más separación entre los árboles. No es el clásico bosque que tenemos siempre en mente, ¿vale? El clásico bosque de clima oceánico en el que es un bosque muy denso, en el que los árboles están muy juntos entre sí y apenas llega el sol, ¿vale? Aquí sí que tienen separación entre ellos, ¿vale? Aquí está, veis que tiene espinas la hoja, ¿vale? Para evitar tanta pérdida de agua y tiene bellotas porque es familiar del roble. Bueno, esto sería la distribución del encinar en el sur de Europa. En la península ibérica, veis que está bastante extendido, incluso de todas maneras, incluso en zonas de clima oceánico hay encinas, para que veáis, ¿vale? Y luego vamos con el alcornocal, ¿vale? Los alcornoques no son tan frecuentes como las encinas, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitan un volumen mayor de precipitaciones, requieren más humedad que las encinas, ¿vale? Y también requieren inviernos suaves y suelos silíceos. Por lo tanto, en ciertas zonas del interior de la península, donde hay suelos calizos y donde los inviernos son bastante fríos, ¿vale? Los veranos son calurosos, pero los inviernos son fríos, el alcornoque no se ve demasiado favorecido. ¿Vale? Por lo tanto, ¿dónde se encuentran normalmente? Pues en el suroeste peninsular, entre las provincias de Cádiz y Málaga, en el noreste de Cataluña y en otras zonas que vamos a ver ahora en el mapa, ¿vale? Su madera muy dura, ¿vale? Se ha aprovechado tradicionalmente para elaborar toneles y barcos y luego, por supuesto, con la corteza del alcornoque se hace el corcho. Aquí vemos los alcornoques, ¿vale? Con su fruto también, que son las bellotas. Esta sería la distribución. Mayormente en el suroeste, ¿vale? Esto es una zona silícea. Y luego entre Cádiz y Málaga. ¿Vale? Bueno, aquí lo tenéis otra vez. Y bueno, de igual manera el paisaje vegetal de clima oceánico, en la zona de clima mediterráneo, el ser humano también ha ejercido un impacto significativo sobre la vegetación. ¿De qué manera? Pues en primer lugar, pues por la reducción del bosque, o sea, por la tala y el incendio de los bosques. De igual manera a la vegetación de clima oceánico, ¿vale? Pasa lo mismo que en el clima oceánico, en la zona de clima mediterráneo también se ha producido tala e incendios de bosques, ¿vale? Por diversas razones. Porque los árboles eran un obstáculo para que pasaran los tractores, ¿vale? Para que se produjera esa mecanización agraria, para el regadío también. Y luego se ha repoblado también. O sea, eso es otro tipo de impacto que ha habido aquí por parte del ser humano. Pues las repoblaciones con pino, ¿vale? Y con eucalipto. Sobre todo en la provincia de Huelva, ¿vale? No hay tanto eucalipto como en la zona de clima oceánico. ¿Vale? Porque son el pino y el eucalipto, ya lo dijimos en el caso de la vegetación de clima oceánico, eran especies que se utilizaban para repoblar porque crecían muy rápido y porque su madera se podía aprovechar bastante económicamente, ¿vale? Sobre todo para fabricación de papel y bueno, y de mobiliario también. Y porque además son árboles que se adaptan a todo tipo de climas, ¿vale? Y bueno, he dejado para lo último este punto, aunque aparece aquí el segundo, voy a hablar por último, porque es un sistema de explotación del terreno que bastante extendido en la zona del clima mediterráneo, que son las dehesas, ¿vale? El sistema de dehesa. ¿En qué consiste el sistema de dehesa? Pues en él se tala parte de los bosques, parte de los encinares, ¿vale? Parte de estos encinares que veíamos se talan para que haya más separación entre los árboles. Y entonces, ¿qué se hace? Se aprovecha el suelo, o sea, habiendo más separación entre árboles, pues puedes aprovechar más el terreno para cultivar, por ejemplo, luego también para mecanizar el cultivo y luego también se aprovecha, por supuesto, para el pastoreo y para que para que se alimenten ganado, ¿vale? Sobre todo porcino, bovino. Está la clásica imagen de las dehesas con los toros, ¿no? Y los alcornoques o encinas, ¿vale? Y luego también para la caza. Entonces en eso consiste el sistema de dehesa. Es un sistema de explotación del terreno bastante frecuente en las zonas de clima mediterráneo en el que talando parte de los bosques, parte de los encinares o de los alcornocales, pues se combinan varias actividades.
El aprovechamiento de la madera y el fruto, de encinas y alcornoques, la ganadería, la agricultura y la caza también. Bueno, estas son las especies de repoblación a las que hacía referencia antes, el pino y el eucalipto famoso, ¿vale? Que siempre lo podéis reconocer por el tronco finito que tienen. Vale, aquí están las hojas de eucalipto. Y bueno, lo que os comentaba también antes son las especies de repoblación que aparecían también en el otro vídeo. Veis, la mayor parte del eucalipto se concentra aquí en el norte peninsular, ¿vale? La mayor parte de repoblaciones de pino y eucalipto. Pero aquí en Huelva hay una importante porción de territorio que está ocupado también por eucalipto, que ha sido el protagonista de esas repoblaciones en dicha provincia de Huelva. Y bueno, por supuesto, los matorrales. Comentaba antes que la zona de clima mediterráneo, por supuesto, es una zona de precipitaciones escasas, ¿vale? Sobre todo en verano, pero bueno, en general en todo el año tenemos unas precipitaciones anuales que son más bien escasas, ¿vale? Por lo tanto, los matorrales se ven favorecidos. Los matorrales sobre los árboles necesitan más humedad, los matorrales no. Los matorrales se adaptan muy fácilmente a las zonas de clima seco, ¿vale? Y el matorral de todas maneras puede aparecer de forma natural, pero también puede ser una vegetación secundaria, también puede aparecer por culpa del ser humano. Y no es porque el ser humano haya repoblado el territorio con matorrales, es, por así decirlo, el ser humano de forma indirecta ha favorecido que haya matorrales allí, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha talado e incendiado una parte importante de los bosques y cuando después de que hayas talado o que hayas incendiado la vegetación de una zona, lo primero que se regenera, lo que sale más fácilmente después son los matorrales, ¿vale? Y los matorrales de todas maneras tienen muchos usos, se usan en perfumería, en la industria farmacéutica, ¿vale? En la gastronomía con condimentos como el romero, el tomillo, ¿vale? En la fabricación de escobas, de esteras, de cuerdas, de cestos, ¿vale? Y hay tres tipos de matorrales que vamos a ver, ¿vale? En primer lugar hay matorrales de maquia, que son matorrales de más de 2 metros de altura, muy densos y casi impenetrables, ¿vale? Suelen surgir en zonas silíceas donde hay alcornocales, ¿vale? Y cuando se degradan los alcornocales, cuando el ser humano tala esos alcornoques o los incendia, luego aparecen matorrales de maquia, principalmente. ¿Qué especies son? La jara, el madroño, el brezo, la retama, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de matorral de maquia. Luego están los matorrales de garriga, que para que haya matorrales de garriga se exige un poco más de sequedad, ¿vale? Se encuentran sobre todo en suelos calizos, son de menor tamaño que los de la maquia, ¿vale? Y dentro de ellos destacan el romero, el tomillo, la lavanda, el espliego, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo. Como he dicho, exigen un poquito menos de humedad que el matorral de maquia. Y luego ya por último está el matorral de estepa, que la estepa es la zona más seca dentro del clima mediterráneo, ¿vale? Que coincide con se encuentra en el sureste peninsular, en Murcia, parte de Alicante, parte de Albacete, Almería, sobre todo también, y el centro del Valle del Ebro, ¿vale? En la provincia de Zaragoza principalmente, ¿vale? Que eran estas áreas donde llovía muy poco, estas áreas de clima mediterráneo subdesértico que se llamaba, pues ahí los matorrales son aún más pequeños, ¿vale? Necesitan menos humedad, por lo tanto son más pequeños. Y entonces las especies que existen ahí son palmitos, por ejemplo, que vemos aquí, el tomillo, el esparto, la esparraguera, ¿vale? Y puede aparecer, ya os digo, puede aparecer de forma natural, pero puede aparecer también porque el ser humano se haya cargado la garriga, ¿vale? Entonces, si se ha cargado la garriga, se ha empezado a talar la garriga, luego lo siguiente en salir será este tipo de matorrales de estepa, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar ahora del paisaje vegetal de ribera, ¿vale? Que se cuela ahí entre los climas y es un tipo de vegetación específica de zonas cercanas a los ríos, ¿vale? Puede ocurrir que nos encontremos en la zona mediterránea y una zona del clima mediterráneo donde las precipitaciones sean muy escasas, como hemos dicho, por ejemplo, el caso de Murcia o de Almería, pero vemos que al lado del río hay especies que son propias de climas húmedos, ¿vale? Que son especies que necesitan bastante humedad, ¿vale? Evidentemente, por eso se localizan cerca de los ríos, ¿vale? Y por eso decimos que el paisaje vegetal de ribera, ¿vale? En la zona cercana a los ríos es diferente al paisaje vegetal que hay en la zona climática donde se encuentra ese río, ¿vale? Puede ocurrir eso, que como he dicho en este caso, que en Murcia haya clima mediterráneo subdesértico que llueva muy poco, pero y por lo tanto haya matorral de estepa, pero de repente encontramos cerca del río Segura, por ejemplo, árboles que sean
propios del paisaje vegetal de ribera, que sean árboles que necesiten humedad, ¿vale? Y no es una incongruencia, vamos, quiero decir, son árboles que necesitan humedad y se encuentran en esta zona mediterránea, pero bueno, que se encuentran porque se encuentran cerca del río, pues sí que pueden acceder a esa humedad, ¿vale? ¿Qué especies vegetales son? A ver, en primer lugar, el aliso y el sauce, ¿vale? Que son especies vegetales, son árboles que sí que necesitan estar en contacto permanente con el agua, ¿vale? Necesitan que sus raíces estén en contacto permanente con el agua. Y luego están los chopos, álamos y fresnos. Los chopos, los álamos y los fresnos, ¿vale? Los álamos, que los hay mucho aquí en el Parque de Aluche y que requieren menos humedad que los alisos y los sauces, y luego los olmos, ¿vale? Que requieren aún menos humedad. De todas maneras, aunque requieran menos humedad que los alisos y los sauces, estos árboles también se suelen encontrar cerca de los ríos, ¿vale? Y bueno, el chopo y el sauce tienen un cierto aprovechamiento económico, se usan también para hacer armazones y embalajes, y bueno, cercanos a ellos se dan un cierto tipo de arbustos que también necesitan humedad, como el cornejo, la ligustre, la madreselva, la zarzamora, el rosal silvestre, ¿vale? Y bueno, por último decir que la actividad humana ha ejercido un impacto considerable sobre el paisaje vegetal de ribera. ¿Cómo? Principalmente cuando se alteran los márgenes de los ríos, cuando se desvía el curso del río, también el cauce de los ríos, porque el río, a fin de cuentas, puede ser un obstáculo, que se encuentre, que en esa zona haya un río, puede ser un obstáculo para los campos de cultivo, ¿vale? Si quieres extender los campos de cultivo, pues entonces muchas veces se han desviado arroyos y ríos y en otros casos se ha urbanizado el territorio directamente y eso ha hecho que se hayan acabado con bastantes especies, con bastantes bosques de ribera que existían, ¿vale? Y de todas maneras que son unos bosques beneficiosos que ayudan a mitigar la erosión, que reducen las inundaciones también porque captan parte del agua que cae cuando hay lluvias torrenciales, disminuyen la evaporación, por supuesto, porque dan sombra, ¿vale? Al río y luego también suavizan las temperaturas. Esto sería un ejemplo de paisaje vegetal de ribera. Y bueno, vamos ya con el paisaje vegetal de montaña. Y ahora veremos, dentro de este epígrafe, veremos ahora las cliseries también, ¿vale? Tenemos que tener claro, ¿vale? Y espero no liaros demasiado. Aunque, por ejemplo, aunque nos encontremos en clima mediterráneo, hay ciertas zonas donde podemos encontrar robles. Es decir, pues si el roble es de clima oceánico, ¿por qué? Porque hemos ascendido de altitud. Claro. Una cosa es la zona climática, ¿vale? Nos podemos encontrar en una zona climática, por ejemplo, mediterránea, donde se van a dar las condiciones típicas de clima mediterráneo, de temperatura y precipitaciones típicas de clima mediterráneo, va a ser hasta los 800 metros o así de altitud, pero cuando subamos los 800 metros de altitud, cuando vayamos a una sierra y vayamos ascendiendo en altitud, la vegetación va a cambiar y el clima se va a volver más húmedo, aunque estemos en una zona mediterránea en principio. Pero ahí, según subimos la montaña, el clima se va a hacer cada vez más húmedo y van a bajar cada vez más las temperaturas, por supuesto. Entonces va a cambiar la vegetación y entonces nos podemos encontrar que en una montaña que se encuentra en una zona de clima mediterráneo, podemos encontrar ahí robles y hayas, ¿vale? ¿Por qué? Porque según ascendemos en altitud, como he dicho, aumenta la humedad y entonces por eso puede haber ese tipo de árboles, ¿vale? Ese tipo de especies que necesitan humedad, ¿vale? Y para representar este escalonamiento de la vegetación, para representar qué vegetación hay según vamos ascendiendo en altitud, se encuentran las cliseries altitudinales, ¿vale? Que es un tipo de gráfico que representa esto mismo y que os voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Esto sería un ejemplo de cliserie. Y en el caso de España se dan principalmente 4 tipos de cliserie. La cliserie de montaña alpina, la cliserie de montaña atlántica, que es aquellas montañas de cordilleras que se encuentran en clima oceánico, principalmente la cordillera cantábrica, la cliserie de montaña mediterránea, que corresponde a las cordilleras que se encuentran dentro de la zona climática mediterránea, y la cliserie de Canarias, ¿vale? En primer lugar nos vamos a poner con la montaña alpina o pirenaica. Un aspecto que tenemos que observar en una cliserie, para empezar, es dónde aparece el norte y dónde aparece el sur, ¿vale? ¿Qué ladera de la montaña está mirando al norte y cuál está mirando al sur? La ladera de la montaña que está mirando al norte es una zona de umbría, es una zona que está bajo sombra, ¿vale? Y que por lo tanto tendrá más humedad y más frío. ¿Por qué? El sol nunca aparece por el norte, por lo tanto al norte nunca le va a dar el sol. Por eso va a tener especies que requieran más humedad, ¿vale? Y que resistan mejor el frío.
Y lo contrario va a pasar en la zona de solana, en la zona donde da el sol, ¿vale? En este caso el sur, ¿vale? Aquí sí que va a dar más el sol, va a haber menos humedad y va a haber unas temperaturas un poquito más altas, ¿vale? Que en la otra zona. Por lo tanto, la vegetación puede cambiar un poco en esta ladera, que exige más humedad, o sea, que tiene más humedad y más frío porque está al norte, que esta otra que está mirando al sur, ¿vale? A la que le da el sol al mediodía, que tiene especies pues que no requieren tanta humedad y que resisten peor al frío, ¿vale? Y aquí en una cliserie siempre se os aparecen simbolitos de distintas especies vegetales y qué significa cada una de ellas, ¿vale? En el caso de la montaña alpina hay distintos pisos, ¿vale? Estos son los pisos, ¿vale? Y en cada piso predomina una especie vegetal determinada, ¿vale? Hasta los 1200 metros de altitud, más o menos, se da el piso basal, ¿vale? Sería una unión del piso basal y el piso montano. Hasta aquí se da el piso basal, el llamado piso basal. ¿Qué pasa hasta los 1200 metros? Pues aquí vemos que hay encinas, robles, quejigos y hayas. Encinas, en primer lugar, ¿vale? Porque esta zona de los Pirineos estará cercana a la zona de clima mediterráneo, ¿vale? Luego vemos que aparecen robles porque según ascendemos en altitud, ¿vale? Y nos acercamos a los 1000 metros, aquí ya llueve más, ¿vale? Que aquí. Aquí ya va lloviendo más porque las nubes van ascendiendo y van descargando la lluvia, ¿vale? Y vemos que hay pino albar, ¿vale? Pino silvestre se le puede llamar también, y robles, ¿vale? Luego, entre los 1200 y 2400 metros de altitud, ¿qué hay ahí? Pues este es el último piso, que es el piso subalpino. Es el último piso donde vemos árboles, ¿vale? Más allá del piso subalpino, si subimos de los 2400 metros ya no va a haber árboles, porque el frío es tan intenso que solamente lo resisten los matorrales, ¿vale? Los árboles no resisten tanto frío. Solamente lo van a resistir los matorrales o los prados, las plantas pequeñas, no árboles, ¿vale? Pero bueno, estamos en el piso subalpino, entre los 1200 y 2400 metros. ¿Qué tipo de árboles hay ahí? Pues va a haber, según vayamos ascendiendo, va a haber árboles cada vez más resistentes al frío, ¿vale? Aquí en este caso va a haber hayas, que las hayas toleran bien la humedad, pero vemos que resisten mejor el frío que los robles. Luego también va a haber coníferas, como los pinos silvestres y pinos negros y abetos, ¿vale? ¿Cuáles son los últimos que aparecen? Los pinos negros. Los pinos negros resisten bastante bien el frío, ¿vale? Pero bueno, vemos aquí un poquito más abajo el abeto, el haya, el pino silvestre, ¿vale? Y como os digo, según vamos subiendo a 2400 metros, aparecen pinos negros. Y ya cuando pasamos de los 2400 metros, ya solamente hay prados, ¿vale? Ya no pueden resistir el frío los árboles, así que solamente vamos a encontrar prados, ¿vale? Y también sectores de roca desnuda, ¿vale? De roca sin vegetación o con musgo, con líquenes, ¿vale? Y otras plantas rupícolas que se llaman, ¿vale? Este tipo de plantas, el musgo y los líquenes, estas plantas que están pegadas a la roca. Y luego ya en el caso de los Pirineos, porque los Pirineos sí que llegamos a altura de 3000 metros, ¿vale? Ya nos encontramos muchos sectores con roca desnuda, ¿vale? Y donde sigue habiendo plantas rupícolas, pero cada vez menos, ¿vale? Y aquí vamos a ver en fotos, de hecho es el piso basal con robles, ¿vale? Aunque también hay encinas. Esto es hasta los 1200 metros, ¿vale? Luego, de 1200 a 2400 metros de altitud nos vamos encontrando coníferas, ¿vale? Hayas y luego coníferas que resisten bastante bien el frío, ¿vale? Los pinos negros, que se llaman, ¿vale? Ya vemos que hay cada vez menos vegetación, como podéis ver, ¿vale? Ya no hay bosques densos como tal, ¿vale? Como había aquí. Ya los bosques no son densos, los árboles están más separados entre sí porque esto es una zona más fría, ¿vale? Y no tantos árboles resisten el frío. Y esto es el piso alpino, ya con prados solamente, ¿vale? Aquí vemos un lago glaciar y los prados. Ya no hay árboles directamente. Y luego el piso nival, ¿vale? Aquí vemos los líquenes pegados a la roca, ¿vale? Y solamente puede crecer esto, no pueden crecer ya ni matorrales, ni prados, ni solamente musgos y líquenes, ¿vale? Luego, vamos con la montaña atlántica. Esta es una cliserie de la montaña atlántica. Y en la montaña atlántica, que es principalmente la cordillera cantábrica, ¿vale? La cordillera que hay en clima oceánico, ¿vale? En la zona de clima oceánico, nos encontramos 3 pisos, ¿vale? No ya 5 pisos como en el caso de los Pirineos, sino 3 pisos, un poco más sencillito, ¿vale? Hasta los 1500 metros de altitud, ¿qué tipo de vegetación nos encontramos? Pues bosques caducifolios de robles y hayas. Pues es evidente, estamos en la zona de clima oceánico, es una zona
de clima húmedo, ¿vale? De precipitaciones abundantes, por lo tanto tenemos ese tipo de árboles, ¿vale? Propios de esa zona, el roble y el haya, ¿vale? Sobre todo en la vertiente norte. La vertiente norte de la cordillera Cantábrica es la que recoge todos los vientos húmedos que vienen del Atlántico, es donde llueve más, ¿vale? Y está al norte, por lo tanto está siempre a la sombra. Aquí va a haber árboles que requieran humedad, ¿vale? Y en la vertiente sur está la solana, aquí da más el sol y entonces aquí puede haber especies vegetales que sean que no requieran tanta humedad y que resistan mejor la sequedad. Por lo tanto nos encontramos encinas incluso, ¿vale? Luego según vamos subiendo, aún así pues llueve un poquito más, encontramos rebollos y luego hayas, ¿vale? Así veis la diferencia entre la vertiente norte, que está la umbría, ¿vale? Que es donde llueve más y donde está la sombra, y la vertiente de solana, ¿vale? Donde da más la radiación solar y donde llueve menos, ¿vale? Ahí cambian las especies vegetales. Y a partir de los 1500 metros llegamos al piso supraforestal, por encima del bosque. Aquí ya no hay árboles, ¿vale? A partir más o menos de los 1500 metros. Y aquí nos encontramos ya en matorral de landa, ¿vale? De brezos y otros matorrales, ¿vale? Bueno, una vez que subimos ya de los 2200 metros, pues ya nos encontramos solamente prados, ¿vale? Ya ni siquiera hay matorrales, lo que hay son prados, ¿vale? La vegetación cada vez más pequeña. O sea, el piso basal con bosque con un robledal, ¿vale? Entonces el piso supraforestal ya cuando los árboles ya van desapareciendo y ya solamente quedan matorral de landa y esto ya cercano a la cima que ya solamente hay prados, ¿vale? Bueno, y ahora vamos con las montañas, la montaña mediterránea, con las cordilleras que se encuentran en zona mediterránea, ¿vale? ¿Qué cambios va a haber con respecto a las otras criseries que hemos visto? Pues evidentemente en la zona más baja vamos a ver plantas muy resistentes a la sequía, en este caso maquia, ¿vale? Un matorral de maquia. Luego, según vamos subiendo, pues encinas, ¿vale? Según vamos subiendo, pues llueve un poquito más, pues sí que se permite que haya encinas, ¿vale? Luego rebollos, sabinas y matorral de enebro, ¿vale? Matorral de piorno ya cuando subimos de los 2500 metros y luego estepa de montaña, fijaos, ¿vale? Matorral de estepa también en alta montaña porque dijimos que los matorrales se adaptaban tanto al calor extremo como al frío extremo, ¿vale? Y resistían muy bien la sequía. Por lo tanto, nos lo podemos encontrar muy abajo en la montaña, pero también muy arriba en la montaña, el matorral, claro, como resiste también la sequía y los climas extremos, lo podemos encontrar en los dos lados, ¿vale? Tenemos un piso basal, ¿vale? En el que hay bosques de carrascas, acebos, ¿vale? También de matorral, también hay matorral de maquia, ¿vale? A una mayor altitud pueden aparecer robles, incluso, ¿vale? Hasta los 2000-2500 metros, como van subiendo las precipitaciones, pues bueno, puede aparecer algún roble, ¿vale? Y también pinares. Sería el piso basal, ¿vale? En Sierra Nevada. Luego el piso supraforestal, ya a partir de los 2500 metros en la zona mediterránea, ¿vale? Ya empieza a haber solamente matorral de maquia y garriga, ¿vale? Aquí vemos, bueno, en este caso esto es un enebro o una sabina, ¿vale? Esto no es matorral todavía, pero bueno, sí, aquí sí que se ve el matorral, ¿vale? Y luego, ya cerca de las cimas, aparecen prados, ¿vale? O en otros casos aparece matorral de estepa, ¿vale? Como vimos en la criserie. Pues bueno, esto sería la montaña mediterránea. El paisaje vegetal de montaña, pues también ha sido objeto de erosión por parte del ser humano, ¿vale? Los bosques de montaña también se han reducido bastante, o se han incendiado, se han talado. ¿Para qué? Para que haya pastos, para extender los pastos, ¿vale? Para el ganado, luego también para cultivar almendro, vid y olivo y otro tipo de árboles, ¿vale? Sustituir esos árboles que hay ahí en la montaña para repoblarlo con almendro, vid y olivo que se pueden aprovechar económicamente, ¿vale? Y luego también se han repoblado con pinos y eucaliptos, lo típico. Y bueno, en general esta degradación de los bosques, este incendio y tala de los bosques, lo que ha llevado es un aumento de los matorrales, porque ya dijimos que cuando se incendiaba o se talaba un bosque, lo siguiente en regenerarse eran los matorrales. Bueno, hemos terminado con esto, el paisaje vegetal de montaña, y vamos a ver brevemente ya el paisaje vegetal de Canarias, ¿vale? Las Islas Canarias se encuentran en la región floral macaronésica, que se llama, ¿vale? Y vamos a ir a un momento al mapa que os enseñé al principio del tema, al principio del epígrafe del tema, en el que aparecen los reinos y las regiones florales, ¿vale?
Canarias está en una región floral distinta al resto de España, ¿vale? Que es la región macaronésica. ¿Quiénes están en la región macaronésica? Pues muy poco territorio. Las Islas Canarias, las Islas de Madeira, ¿vale? Las Islas Azores también, ¿vale? O sea, realmente poco territorio. ¿Y qué pasa en la región macaronésica? Bueno, ¿qué pasa en las Islas Canarias? Nos encontramos distintos tipos de especies, ¿vale? Pero también, como en el resto de España, especies autóctonas, por un lado, que son propias de Canarias, y especies alóctonas, que han sido traídas de fuera de Canarias, ¿vale? Por el ser humano. Entre las especies autóctonas, pues hay especies propias de la región macaronésica, hay especies que hay tanto en Canarias como hay en las Azores como en Madeira, ¿vale? Hay endemismos, que son especies que solamente se encuentran en las Canarias, ¿vale? Especies endémicas, que se llaman. Como el granadillo, la retama del Teide, el cardón, ¿vale? Aquí está el cardón, que esto es una especie endémica de Canarias, que solamente la hay en Canarias, ¿vale? Luego hay reliquias, que son formaciones vegetales propias de épocas geológicas pasadas. En este caso se trata de la laurisilva, ¿vale? La laurisilva era un tipo de bosque que estaba bastante extendido por el mundo a mediados del Cenozoico, ¿vale? Hace unos 20 millones de años más o menos, pero que hoy en día todavía existe en Canarias, ¿vale? Pero existe en Canarias y en muy pocos lugares del mundo. Es este tipo de bosque, el bosque de laurisilva, ¿vale? Y luego, por supuesto, hay especies alóctonas, ¿vale? El ser humano ha traído a Canarias especies mediterráneas, africanas, americanas, ¿vale? De otros continentes y las ha plantado en Canarias. Aquí también encontramos una cliseria en el caso de Canarias, ¿vale? Es una cliseria muy distinta a la mediterránea o a la oceánica o a la pirenaica, ¿vale? Que tiene la vegetación típica de Canarias. Y vamos a ver que en Canarias los pisos son diferentes. En Canarias las precipitaciones en general tienen un clima seco, ¿vale? Las Islas Canarias. Pero siempre que ascendemos, siempre que nos encontramos entre los 800 y los 1500 metros de altitud, hay una zona de bastante humedad que puede llegar hasta los 1000 milímetros anuales, que es donde se encuentra el mar de nubes, ¿vale? Y por lo tanto, en la mayor parte de la cliserie de Canarias vamos a encontrar especies de clima seco, ¿vale? Matorral, cardón, la tabaiba, la palmera, el drago, ¿vale? Pero entre los 800 metros y los 1500 metros, ¿vale? Más o menos, vamos a encontrar especies húmedas, ¿vale? Porque en esta zona precisamente es donde llueve más en Canarias, ¿vale? Donde este viento que viene del noreste, que se llama el viento alisio del noreste, ¿vale? Choca con la montaña, obliga a subir la montaña y entonces descarga sus lluvias entre los 800 y los 1500 metros, ¿vale? Esta cliserie correspondería al Teide, ¿vale? Porque llegamos a los 3700 metros aquí. Entonces tenemos un piso basal, ¿vale? En el piso basal, que es hasta los 300-500 metros de altitud. ¿Qué tipo de plantas hay en el piso basal hasta los 500 metros de altitud? Pues en esta zona es donde se encuentran las principales ciudades de Canarias, ¿vale? Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife. Es una zona donde la temperatura no baja de los 17 grados ningún mes, ¿vale? Bastante cálida y bastante seca. Las precipitaciones son menores que 300 milímetros, ¿vale? Entonces hay plantas que soportan muy bien la sequía, ¿vale? Incluso plantas que soportan bien la sal, halófilas, ¿vale? Samófilas que soportan bien la arena. Y luego hay plantas que son altamente resistentes a la aridez, como el cardón y la tabaiba, ¿vale? Especies endémicas de Canarias. Aquí vemos la barrilla, que es una planta halófila que resiste la sal. Aquí vemos el cardón, ¿vale? Y la tabaiba. Todo esto son plantas que resisten muy bien a la sequía y que se encuentran hasta los 300-500 metros de altitud. Cuando subimos de los 300 metros de altitud, pues aumenta poco a poco la humedad y entonces nos encontramos con una vegetación que exige un poquito más de humedad que esta de aquí, que el cardón o la tabaiba, por ejemplo, pero que bueno, que todavía es bastante resistente a la sequía, ¿vale? Son las palmeras, los dragos, ¿vale? Y la sabina. Y luego ya por fin encontramos el piso termocanario donde llueve más, ¿vale? Entre los 800 y 1500 metros de altitud, ¿vale? Es la zona de mayor humedad. ¿Y qué tipo de vegetación encontramos aquí? Pues laurisilva, ¿vale? El famoso bosque de laurisilva que os comentaba y el bosque de fayal brezal, que es otro tipo de bosque un poquito menos denso que la laurisilva, ¿vale? Y que resulta de la degradación humana de la laurisilva, ¿vale? Cuando el ser humano ha reducido
parte de la laurisilva, de los árboles de la laurisilva, pues entonces aparece el fayal brezal, ¿vale? Aquí vemos la laurisilva y el fayal brezal, que se encuentra en la zona más húmeda, según vamos ascendiendo de altitud, entre los 800 y los 1500 metros. Bueno, pero cuando subimos de los 1200, 1500 metros, vuelve la sequía, ¿vale? Las precipitaciones vuelven a ser escasas, estamos ya por encima del mar de nubes, ¿vale? Pero la temperatura ya es fría, ¿vale? Ya no es cálida como en el piso basal, aquí es fría ya. ¿Y qué tipo de especies resisten bien la sequía y resisten bien el frío? Pues el pino, sobre todo las coníferas, el pino canario y el cedro canario, ¿vale? En este caso. Y bueno, luego ya cuando nos encontramos por encima de los 2200 metros, en este caso ya en la isla de Tenerife, o que si estamos subiendo el Teide, pues nos encontramos con matorrales como codeso, la retama y flores, ¿vale? Aquí ya no puede haber árboles, ya el clima es tan frío que ya no puede haber árboles y nos encontramos este tipo de plantas, ¿vale? El matorral y la violeta del Teide. Vale, bueno, pues con esto habríamos terminado y en el próximo vídeo hablaremos de la diversidad edáfica, de los tipos de suelos que hay en España. Así que nada, nos vemos en clase. Un abrazo.